El sol pegaba con ganas aquella tarde de martes, de esas que resecan la tierra y la agrietan como cuero viejo. El chamaco David, de 12 años, venía caminando por la vereda de terracería, con su mochila vieja a cuestas y los pies descalzos cubiertos de polvo. Estaba flaco como vara de nopal, la ropita toda remendada parecía que se le iba a caer en cualquier momento, pero los ojos le brillaban con la astucia de quien ya ha visto mucho para su corta edad. David no tenía casa, ni familia, ni nada que pudiera llamar suyo. Desde que su jefa había estirado la pata hacía 3 años, vivía buscándose la vida en las calles, durmiendo a salto de mata, comiendo cuando aparecía alguien de buen corazón. Era de esos escuincles que andan hurgando en la basura del mercado, buscando algo que pudiera servir, una fruta medio machucada, un bolillo duro, a veces hasta una ropa vieja que se pudiera usar. Fue así, revolviendo en una bolsa vieja que alguien tiró a la basura cerca de la plaza del pueblo, que encontró esa foto. Era una imagen rara, medio quemada en las orillas, mostrando un jacal de madera siendo devorado por las llamas. El fuego era tan alto que se veía lamiendo el cielo oscuro de la noche. Al fondo de la foto, medio borroso por el humo, se veían unas cajas y unos baúles viejos. David volteó la foto y vio una fecha garabateada con pluma. Hace 8 meses. El chamaco guardó la foto en el bolsillo sin pensarlo mucho. No sabía qué era aquello, pero algo dentro de él le decía que podía ser importante. En los días siguientes comenzó a escuchar unos comentarios en el pueblo. La gente hablaba bajito, casi susurrando, sobre un ranchero que había perdido todo en un incendio. Decían que el hombre andaba como loco, buscando no sé qué, escarbando la tierra, tocando de puerta en puerta preguntando si alguien había visto algo. La curiosidad de David fue creciendo como mala hierba en tierra buena. Él era listo, sabía hacer preguntas sin levantar sospechas y fue juntando los pedazos de la historia. El tal ranchero se llamaba Don Geraldo, tenía unos 70 años y era dueño de una propiedad en las afueras del pueblo. El hombre había sido rico un día, pero la sequía de los últimos años lo había arruinado. El ganado se había muerto de sed, las cosechas se volvieron polvo y tuvo que vender casi todo lo que tenía. Pero lo que más llamó la atención del chamaco fue descubrir que don Geraldo no confiaba en los bancos. El viejo guardaba todo el dinero que tenía, más unos documentos importantes, en ese jacal viejo que quedaba allá en el 5.º infierno de la propiedad. Y una noche de ventarrón fuerte, el jacal se incendió y se hizo cenizas. Decían que el ranchero había perdido no solo el dinero, sino también unos papeles que probaban que él era dueño de unas tierras que otros querían quitarle. David pasó semanas observando, siguiendo al viejo de lejos, tratando de entender la situación. Fue así que vio a don Geraldo cada semana yendo hasta el lugar donde quedaba el jacal quemado, escarbando la tierra con sus propias manos, buscando algo que pudiera haber quedado. El chamaco sentía lástima por aquel hombre, tan viejo y solo, sufriendo de esa manera. Pero ahí empezó a suceder algo extraño. Apareció en el pueblo una mujer nueva, toda arreglada y llena de labia. Ella decía que era sobrina de don Geraldo, que había venido de lejos para cuidar al tío que se estaba poniendo medio choche. La mujer, que se presentaba como Beatriz, era bonita, sabía hablar bien, y luego conquistó la simpatía de todo el mundo, menos de David. El chamaco tenía un olfato para la cosa chueca que no fallaba nunca. Él comenzó a observar a la tal Beatriz y vio que había algo muy raro. La mujer pasaba más tiempo hurgando en la casa y en los alrededores de la propiedad que cuidando al viejo. Ella revolvía todo, metía las narices en las cosas como si estuviera buscando algo específico. Un día de mercado, David estaba sentado en el suelo cerca del puesto de frutas, esperando que el dueño tirara algo,
cuando vio a Beatriz platicando con un hombre alto y prepotente. Los dos estaban en un rincón más apartado, pero el chamaco logró acercarse sin ser visto y escuchó pedazos de la conversación. «Documentos que prueban que las tierras son nuestras», decía el hombre. «Yo estoy buscando, pero el viejo es astuto, escondió todo muy bien», respondía Beatriz. «Tienes que encontrarlo pronto, antes de que se dé cuenta de algo». David sintió la sangre helarse en las venas. Aquella mujer no era sobrina de nadie. Ella estaba allí para robar al viejo, para agarrar unos documentos que debían valer mucho dinero. Y de repente, una idea loca pasó por la cabeza del chamaco. ¿Será que el incendio no había sido accidente? ¿Será que alguien había prendido fuego a propósito? Durante los días siguientes, David quedó dividido entre el miedo y las ganas de ayudar. Él no era de meterse en broncas. Había aprendido que la gente sola en el mundo necesita quedarse callada si quiere sobrevivir. Pero cada vez que veía a don Geraldo, tan viejo y cansado, tan solo y triste, el corazón le dolía. Y tenía esa foto en el bolsillo, quemando como brasa. Fue una tarde de jueves que David juntó valor y resolvió ir hasta el rancho. El corazón le latía como tambor en el pecho escuálido, mientras él caminaba por la vereda de terracería. Cuando llegó a la tranquera, vio a don Geraldo sentado en el corredor, mirando a la nada con esa actitud de quien ya ha desistido de todo. «Buenas tardes, don Geraldo», dijo el chamaco, la voz medio temblorosa. El viejo levantó los ojos cansados y miró al muchacho. «Buenas tardes, joven. ¿Qué se te ofrece?» David tragó saliva y sacó la foto del bolsillo. Yo encontré esto en la basura y creo que el señor necesita ver». Cuando don Geraldo agarró la foto y miró, la cara se le puso blanca como papel. Las manos comenzaron a temblar tanto que la foto casi se le cayó al suelo. El viejo se levantó de un salto, las piernas bamboleantes, y soltó un grito que resonó por todo el patio. Ahí era donde guardaba todo. «Dios mío, esta foto no debería existir». El ranchero agarró al chamaco por el brazo, no con fuerza para lastimar, sino con la urgencia de quien está desesperado. «¿Quién tomó esta foto? ¿Dónde conseguiste esto? Cuéntame todo, muchacho». David explicó que había encontrado la foto tirada en la basura hacía unas 3 semanas. El viejo se puso a caminar de un lado a otro, pasándose la mano por el pelo blanco, murmurando cosas que el chamaco no conseguía entender bien. De repente, don Geraldo se detuvo y miró al muchacho con esos ojos hundidos y cansados. «Entra aquí adentro, rápido. Nadie puede verte con esta foto». Dentro de la casa, que era sencilla pero limpia, don Geraldo se sentó en una silla vieja y se quedó mirando la foto como hipnotizado. Después de un tiempo que pareció una eternidad, él comenzó a hablar, la voz baja y cansada. «Muchacho, tú no sabes el problema que esta foto puede causar. Dentro de ese jacal no había solo dinero mío, no. Había documentos, papeles, que prueban cosas que mucha gente importante de la región no quiere que nadie sepa. Yo guardaba aquello como garantía, ¿entiendes? Para que nadie se meta conmigo. Pero ahora todo se volvió cenizas». David se sentó en el suelo de madera y se quedó oyendo al viejo contar toda la historia. Don Geraldo había sido, en el pasado, una especie de guardián de secretos. Cuando él era más joven y tenía poder en la región, mucha gente venía a pedir favores, a hacer negocios medio chuecos, y él guardaba pruebas de todo, no para usar contra nadie, sino para protegerse en caso de que alguien intentara hacerle daño. «¿Y la tal Beatriz?», preguntó David. «Ella no es su sobrina de verdad, ¿verdad?». El viejo abrió mucho los ojos. «¿Cómo sabes?». El chamaco contó todo lo que había visto y escuchado. Don Geraldo cerró los ojos, las lágrimas escurriendo por el rostro arrugado. «Yo sabía que había algo raro con esa mujer, pero estaba tan solo, tan cansado, que quise creer que alguien había venido a ayudarme de verdad». En aquel momento, David tuvo una idea.
Él conocía a un fotógrafo en el pueblo, un señor que trabajaba con revelado y ampliación de fotos antiguas. Si ellos conseguían ampliar esa imagen, quizás pudieran ver algún detalle importante que estaba escondido en el humo y en la distancia. Don Geraldo, necesitamos llevar esta foto a un lugar. Hay un fotógrafo que puede ayudarnos. El viejo dudó. Tenía miedo de salir de casa, de dejar la propiedad sola con la tal Beatriz cerca. Pero David lo convenció de que era la única oportunidad. Al día siguiente, bien temprano, antes de que saliera el sol, los dos salieron escondidos y fueron hasta el pueblo vecino, donde el fotógrafo tenía su estudio. El señor que trabajaba con las fotos era un hombre de mediana edad, con lentes gruesos y una actitud tranquila. Cuando vio la imagen, se interesó y dijo que iba a hacer el mejor trabajo que pudiera. Tomó algunas horas, pero cuando llamó a don Geraldo y a David para ver el resultado, los dos casi se caen de espaldas. En la foto ampliada, se veían con claridad algunas cajas abiertas al fondo del jacal a través del humo, y en una de ellas había papeles visibles. El fotógrafo, que tenía buena vista, logró leer algunas palabras, nombres de personas importantes de la región, fechas e incluso algunos números que parecían valores de dinero. Don Geraldo se quedó mirando aquello con los ojos llenos de lágrimas. Esta foto vale más que oro, muchacho. Ella prueba que había cosas importantes en ese jacal. Y si alguien tomó esta foto, es porque estaba allí en el momento del incendio. David sintió un escalofrío subir por la espalda. Alguien había provocado el fuego a propósito y había tomado una foto para probar que el trabajo había sido hecho. Y ahora esa foto había caído en sus manos por una casualidad del destino. Cuando volvieron al rancho, ya era casi de noche. Don Geraldo le pidió al muchacho que se quedara allí, a dormir en un rincón de la casa porque tenía miedo de quedarse solo. David aceptó. Él no tenía dónde ir y había creado una conexión extraña con aquel viejo afligido. Durante la noche, David despertó con un ruido extraño. Se levantó despacio y vio bultos allá afuera, cerca de los fondos de la casa. Eran dos personas, y una de ellas parecía ser la tal Beatriz. Ellos estaban revolviendo la tierra, buscando algo. El chamaco quedó helado de miedo, pero no hizo ruido. En la mañana siguiente, cuando le contó a don Geraldo lo que había visto, el viejo se preocupó aún más. «Están buscando los baúles, muchacho. Piensan que escondí algo antes del incendio». «¿Y el señor escondió?», preguntó David, esperanzado. El viejo negó con la cabeza. «No tuve tiempo. Cuando vi el fuego, ya era demasiado tarde. Pero ellos no lo saben». En los días siguientes, la situación se fue poniendo cada vez más tensa. Beatriz comenzó a hacer preguntas directas a don Geraldo, queriendo saber dónde había guardado los documentos. El viejo fingía que no sabía nada, que todo se había quemado, pero la mujer no le creía. Fue ahí que ocurrió algo terrible. Una tarde de sábado, Beatriz trajo al tal hombre alto adentro de la casa. Los dos acorralaron a don Geraldo en la sala y comenzaron a amenazarlo, diciendo que si no entregaba los documentos, lo iban a hacer sufrir. El viejo, con el corazón débil y la edad avanzada, se sintió mal en el momento. Cayó al suelo, la mano en el pecho, la respiración corta. David, que estaba escondido en el cuartito del fondo, salió corriendo y se lanzó entre el viejo y esa gente mala. «¡Salgan de aquí! ¡Déjenlo en paz!», gritó el muchacho con una valentía que él ni sabía que tenía. Beatriz soltó una risa maliciosa. «Mira nomás, el niño de la calle se volvió héroe. Quítate de enfrente, mocoso, antes de que te lastimes». Pero David no se quitó. Él ayudó a don Geraldo a sentarse, le dio agua, se quedó al lado protegiéndolo. El hombre alto hizo el gesto de ir a atacarlo, pero en ese momento llegó un vecino que había venido a devolver una herramienta prestada.
Viendo toda aquella escena, el vecino desconfió y Beatriz y su cómplice se fueron, pero no sin antes echar una mirada amenazadora al muchacho. Cuando se quedaron solos de nuevo, don Geraldo agarró la mano de David con fuerza. Las lágrimas bajaban por el rostro arrugado. «Gracias, muchacho. Me salvaste. Nadie nunca hizo nada así por mí, ni mi propia familia». Fue en ese momento de flaqueza que el viejo le contó al muchacho la verdad completa. Él había guardado secretos y pruebas de mucha gente poderosa de la región, negocios sucios, tierras tomadas de forma ilegal, fraudes en documentos. Nunca había usado aquello para nada malo, solo guardaba como protección. Pero ahora, con todo quemado, estaba vulnerable. Y la tal Beatriz trabajaba para uno de esos hombres que tenían miedo de que el ranchero aún tuviera las pruebas guardadas en algún lugar. David pensó rápido. Él sabía que necesitaban ayuda, pero no podía ser cualquiera. Tenía que ser alguien de la ley, alguien que pudiera proteger al viejo de verdad. Al día siguiente agarró la foto ampliada y fue hasta el delegado del pueblo, un hombre serio que el muchacho ya había visto algunas veces. «Asista hasta el final. Usted no se arrepentirá. Comente lo que usted piensa que va a ocurrir. Su opinión es muy importante y se suscriba a mi canal para apoyar mi trabajo. Su ayuda es muy importante». El delegado quedó asombrado con lo que vio. Él conocía los nombres que aparecían en la foto ampliada, sabía de las historias que corrían por la región. Prometió investigar y ayudar a don Geraldo, pero dijo que era preciso tener cuidado, porque la gente poderosa no se anda con juegos. Juntos planearon un plan. Iban a marcar una reunión en el rancho, diciendo que don Geraldo iba a entregar los documentos que Beatriz buscaba. Cuando ella apareciera, el delegado y otros policías iban a estar escondidos, listos para actuar. El día de la reunión llegó, y la tensión en el aire era tan gruesa que se podía cortar con cuchillo. Beatriz apareció con el tal hombre alto y 2 matones más. Ellos entraron en la casa con esa actitud arrogante de quien piensa que ya ha ganado. Pero cuando don Geraldo dijo que iba a buscar los documentos y volvió con el delegado y los policías, la cara de ellos fue un poema. Beatriz intentó hacerse la desentendida, decir que era todo un malentendido. Pero la foto ampliada estaba allí, mostrando claramente que alguien había tomado aquella imagen en la noche del incendio. Y cuando comenzaron a investigar bien, descubrieron que el hombre alto había sido visto en la región aquella noche y que él tenía interés en las tierras de don Geraldo. Pero ahí vino el giro que nadie esperaba. Don Geraldo reveló algo que dejó a todo el mundo boquiabierto. Él sí había conseguido salvar algunos documentos del incendio. Pero no eran los que Beatriz y su patrón buscaban. Eran apenas los papeles que probaban que él era el dueño legítimo de las tierras que otros querían quitarle. El resto, todos aquellos secretos comprometedores, se habían vuelto cenizas. Beatriz quedó furiosa, dándose cuenta de que se había entregado gratis. Ella y los matones fueron llevados a la delegación para prestar declaración. El delegado dijo que iba a investigar todo bien e iba a proteger a don Geraldo de cualquier represalia. Pero la paz duró poco. Algunos días después, cuando David estaba ayudando al viejo a limpiar unos escombros en el patio, ellos hicieron un descubrimiento que cambió todo de nuevo. Debajo del piso de madera de uno de los cuartos de la casa había una trampilla, y cuando la abrieron, vieron una escalerita que bajaba a un sotanillo pequeño y oscuro. Allá abajo, cubiertos de polvo y telarañas, estaban algunos de los baúles que todo el mundo pensaba que habían sido destruidos en el incendio. Don Geraldo quedó parado, mirando aquello como si estuviera viendo un fantasma. Las lágrimas comenzaron a escurrir por el rostro. Yo los había cambiado de lugar unas semanas antes del fuego, dijo el viejo, la voz entrecortada. Tuve un presentimiento malo y lo escondí aquí.
Pero con todo el sufrimiento después del incendio, acabé olvidándome. Cuando abrieron los baúles, encontraron dinero, algunas joyas que habían pertenecido a la fallecida esposa del ranchero, y aquellos documentos comprometedores que tanta gente buscaba. Pero también tenía una cosa que don Geraldo no esperaba: cartas antiguas, amarillentas por el tiempo, que contaban una historia de amor de juventud, una historia que había resultado en un hijo que él nunca conoció. El viejo se sentó en el suelo de aquel sótano polvoriento y lloró como un niño. David quedó al lado de él, sin saber bien qué hacer, solo agarrando la mano callosa del ranchero y dejando que él desahogara todo aquel dolor guardado por tantos años. En las semanas que siguieron, la vida fue cambiando despacio. Don Geraldo usó parte del dinero recuperado para reformar el rancho, comprar algunas cabezas de ganado y plantar de nuevo. David quedó viviendo allí, ayudando en los trabajos, y el viejo se fue apegando al muchacho de una manera que ni él mismo esperaba. Pero la felicidad duró poco. Un día apareció en el rancho un hombre de mediana edad, bien vestido y con actitud de ciudad grande. Él dijo que era el tal hijo perdido de don Geraldo, que había descubierto la verdad sobre su origen a través de aquellas cartas que el viejo había guardado. Al principio, don Geraldo quedó demasiado feliz. Abrazó al hombre, lloró, pidió perdón por no haber estado presente en la vida de él, pero David, con aquel olfato para la cosa chueca que nunca fallaba, luego percibió que había algo raro. El tal hijo no demostraba cariño verdadero. Solo se interesaba en saber sobre el rancho, sobre el dinero, sobre la herencia. David intentó alertar a don Geraldo, pero el viejo no quiso oír. Él estaba tan feliz de haber encontrado al hijo que no conseguía ver la verdad. El hombre comenzó a frecuentar el rancho todos los días, haciendo planes, hablando en vender la propiedad y dividir el dinero, en ir a vivir a la ciudad grande donde la vida era más fácil. Una noche, David escuchó sin querer al tal hijo conversando por teléfono. El hombre reía y le decía a alguien al otro lado de la línea: «Este viejo es muy bobo, cree en todo. Unos días más y lo convenzo a que firme la escritura. Vamos a vender todo y a repartir el dinero». El corazón del muchacho se partió. Él sabía que necesitaba contarle a don Geraldo, pero también sabía que el viejo iba a sufrir demasiado. Pasó la noche entera sin dormir, pensando en qué hacer, y en la mañana temprano tuvo una idea. Fue hasta el viejo y dijo: «Don Geraldo, yo sé que al señor no le va a gustar lo que le voy a decir, pero necesito hablar. El señor está siendo engañado de nuevo». El ranchero se enojó primero, dijo que David estaba celoso, que no quería dividir al viejo con nadie más. Pero el muchacho insistió y sugirió hacer una prueba. Ellos iban a fingir que los baúles habían sido robados durante la noche, que alguien había descubierto el escondite y se había llevado todo. Don Geraldo se resistió, pero acabó aceptando. Cuando el tal hijo apareció en aquella tarde, ellos contaron la historia toda bien contada. La reacción de él lo dijo todo. El hombre se puso rojo de rabia, comenzó a gritar, a acusar al viejo de haber escondido el dinero a propósito, amenazando con procesarlo por todo. No tuvo una palabra de preocupación con el padre, no preguntó si estaba bien, nada. Solo quería saber del dinero. Don Geraldo sintió el corazón desmoronarse de nuevo. Él mandó al hombre que se fuera y se quedó solo en el corredor, llorando bajito. David fue hasta él y se sentó al lado, sin hablar nada, solo haciéndole compañía. Después de mucho tiempo, el viejo habló, la voz cansada y triste. «Tenías razón, muchacho. Yo quise tanto creer que había encontrado un hijo de verdad que me dejé engañar. Pero ahora veo, a veces la sangre no hace familia, ¿verdad?» Y fue en aquel momento que algo cambió entre ellos. Don Geraldo miró al chamaco escuálido, de ropa rasgada, sin familia, sin nada en el mundo.
y vio que allí, al lado de él, tenía a alguien que se quedó cuando todo el mundo se fue, que luchó cuando la situación se puso difícil, que protegió cuando el peligro golpeó a la puerta. Aquel muchacho se había convertido más hijo de él de lo que cualquier lazo de sangre podría hacer. Pero el sufrimiento aún no había terminado. La noticia de que don Geraldo había recuperado los baúles con dinero y documentos se esparció por la región como fuego en pastizal seco. Y gente malintencionada comenzó a aparecer de nuevo, cada uno con una excusa diferente, pero todos queriendo la misma cosa, una parte de aquella fortuna. La casa fue invadida durante la noche. David y don Geraldo despertaron con ruido de gente revolviendo todo. Eran 3 hombres encapuchados. El chamaco intentó defender al viejo, pero recibió un empujón que lo aventó contra la pared. Don Geraldo, viendo al muchacho lastimado, sintió un coraje que no sentía hacía años y se fue encima de los ladrones con una caña de pescar que estaba recargada en el rincón. En medio del alboroto, el vecino que vivía más cerca escuchó el ruido y vino a ver qué pasaba. Al ver el desmadre salió gritando pidiendo ayuda, y los ladrones se dieron a la fuga sin llevarse nada, pero el daño ya estaba hecho. La casa toda revuelta, cosas quebradas y, peor aún, don Geraldo se había lastimado en la confusión. Tenía una herida fea en la cabeza que sangraba mucho. David quedó desesperado. Él nunca había tenido a nadie de verdad en la vida, y ahora que había encontrado a alguien que se preocupaba por él, no iba a dejar que aquel viejo sufriera más. Agarró a don Geraldo en brazos, aunque era pequeñito y flaco, y lo arrastró hasta la vereda, donde detuvo una carreta que pasaba, y le pidió al hombre que los llevara hasta el pueblo. En el hospital, mientras el doctor atendía a don Geraldo, David se quedó afuera de la sala, temblando de miedo y de frío. La enfermera intentó correrlo, dijo que no era lugar para un niño de la calle, pero él no se movió. Se quedó allí toda la noche, esperando noticias. Cuando amaneció, el doctor salió y dijo que don Geraldo iba a estar bien, pero necesitaba reposo y de alguien que lo cuidara. David prometió que lo iba a cuidar, que no se iba a separar del lado del viejo ni por un minuto. Y fue lo que hizo. Cuando llevaron a don Geraldo de vuelta al rancho, el chamaco se convirtió en enfermero, cocinero, limpiador, todo lo que se necesitaba. Los días fueron pasando y una cosa fue quedando clara para los dos. Ellos eran familia ahora, no por causa de sangre, sino porque eligieron serlo. Y esa elección valía más que cualquier lazo que el destino pudiera haber creado. La recuperación de don Geraldo fue más demorada de lo que todo el mundo esperaba. El viejo quedó en cama casi 2 semanas, débil y abatido. David no se separó de su lado ni un minuto, preparando las comidas, dando los remedios a la hora correcta, conversando para hacerle compañía. Pero en el fondo, el chamaco veía que no era solo la herida en la cabeza lo que estaba derrumbando al ranchero. Era la tristeza de haber sido traicionado tantas veces, de ver que tanta gente solo se acercaba a él por interés. Una noche, cuando la lluvia golpeaba fuerte en el techo de lámina, don Geraldo despertó gimiendo bajito. David encendió la lámpara de petróleo y vio que el viejo estaba sudando frío, la mano en el pecho, la respiración difícil. El muchacho quedó aterrado. Corrió hasta la casa del vecino más cercano y pidió ayuda. Esta vez llevaron a don Geraldo al hospital de la ciudad grande y el doctor dio la noticia que David más temía oír. El corazón del viejo estaba muy débil. Todo aquel sufrimiento y estrés había hecho un daño tremendo. Él necesita paz, tranquilidad y principalmente no pasar más corajes, dijo el doctor, mirando serio al chamaco. Si continúa así, su corazón no aguanta más. David sintió las lágrimas quemando en los ojos, pero no las dejó caer. Él necesitaba ser fuerte, necesitaba cuidar de don Geraldo.
Cuando volvieron al rancho, el chamaco hizo una promesa silenciosa. Iba a proteger a aquel viejo de todo y de todos, aunque eso le costara la propia vida. Pero la vida parecía decidida a probar aquella promesa. Pocos días después apareció en el rancho un abogado todo engalanado, con una carpeta llena de papeles. El hombre dijo que representaba al tal hijo de don Geraldo y que venía con una propuesta. Si el viejo no quería vender el rancho, al menos que pagara una pensión al hijo por los años que él pasó sin tener al padre cerca. Don Geraldo quedó pálido. Pero yo ni sabía que él existía. ¿Cómo voy a pagar por algo que no sabía? El abogado dio una sonrisa fina y maliciosa. Eso es problema del Señor. La ley dice que el hijo tiene derecho a ser mantenido por el padre, y mi cliente va a cobrar cada centavo que el Señor le debe. David sintió la rabia subiendo por la garganta. Aquello era una jalada. Todo el mundo lo veía. Pero el chamaco era listo. Había aprendido en la vida que a veces uno necesita ser más astuto que los otros para sobrevivir. Entonces quedó quieto, observando, escuchando todo con atención. Cuando el abogado se fue, dejando los papeles sobre la mesa, David agarró los documentos y comenzó a leer. Él no entendía todo, pero algunas cosas le llamaron la atención. Las fechas no cuadraban bien. Había unas informaciones que parecían erradas. El chamaco guardó aquello en la cabeza. Al día siguiente, mientras don Geraldo dormía, David fue hasta el pueblo a buscar al delegado que los había ayudado antes. Le mostró los papeles al hombre y le contó sus sospechas. El delegado miró con atención y después hizo unas llamadas. Lo que descubrió dejó a todo el mundo boquiabierto. El tal hijo no era hijo de verdad. Las cartas que habían aparecido en los baúles eran falsas, hechas por alguien que sabía escribir bien y tenía acceso a papel viejo. Todo no pasaba de ser otro timo para intentar agarrar el dinero de don Geraldo. Y el abogado estaba metido hasta el cuello en el chanchullo. Cuando el delegado fue hasta el rancho a dar la noticia, don Geraldo no sabía si reír o si llorar. Por un lado, era un alivio saber que no había abandonado a un hijo de verdad. Por otro lado, dolía demasiado percibir que hasta aquel último hilo de esperanza de tener una familia de sangre era mentira. «Ya basta, don Geraldo», dijo el delegado, poniendo la mano en el hombro del viejo. «Deje de buscar familia donde no la hay. Usted ya tiene familia aquí, mire», y apuntó a David, que estaba en el rincón de la sala quieto y atento. Pero el viejo aún no estaba listo para aceptar aquello. La tristeza se había apoderado de él de un modo que parecía no tener más salida. Él fue enflaqueciendo día tras día, comiendo cada vez menos, hablando cada vez menos, solo mirando a la pared con aquellos ojos vacíos. David quedó desesperado. Él intentaba de todo. Hacía las comidas que a don Geraldo le gustaban, contaba historias, ponía música para tocar, pero nada parecía funcionar. El viejo estaba muriendo por dentro y el chamaco no sabía más qué hacer. Fue una noche de viernes que todo cambió. David estaba sentado en el suelo del cuarto, al lado de la cama donde don Geraldo dormía, cuando comenzó a llorar bajito. No aguantaba más contenerse, no aguantaba más ser fuerte. Las lágrimas caían como lluvia, y el chamaco sollozaba intentando no hacer ruido para no despertar al viejo. «Por favor, don Geraldo, no se rinda con nosotros», susurró el chamaco entre los sollozos. «Yo sé que el Señor sufrió mucho, yo sé que todo el mundo lo lastimó, pero yo estoy aquí y yo no lo voy a abandonar nunca. El Señor es todo lo que tengo en el mundo. Si el Señor se va, yo me quedo solo de nuevo, y yo no aguanto más quedarme solo». Lo que David no sabía es que don Geraldo estaba despierto, oyendo cada palabra. Y aquellas palabras, dichas con tanta verdad y tanto amor, hicieron algo dentro del pecho del viejo. Por primera vez en mucho tiempo, él sintió que alguien realmente se preocupaba por él, no con su dinero, no con su rancho, sino con él mismo, con la persona que él era. El ranchero estiró la mano y tocó la cabeza del chamaco.
David levantó los ojos hinchados y rojos y vio a don Geraldo mirándolo con un cariño que nunca había visto antes. «Ven aquí, hijo», dijo el viejo, y aquella palabra, hijo, salió tan natural, tan verdadera, que los dos sintieron el corazón oprimirse. David subió en la cama y se acurrucó al lado del viejo, que abrazó al chamaco flaco y llorón. Quedaron así por mucho tiempo, solo abrazados, sin necesitar hablar nada. A veces las palabras no son necesarias cuando el corazón ya lo ha dicho todo. Al día siguiente, don Geraldo despertó diferente. Había vuelto aquella luz en los ojos, aquellas ganas de vivir. Él llamó a David y le dijo que necesitaban conversar seriamente. «Pasé mucho tiempo buscando una familia que yo creía que necesitaba tener, pero estaba mirando en el lugar equivocado. La familia verdadera, aquella que importa de verdad, estaba aquí todo el tiempo enfrente de mí, y yo era demasiado viejo y ciego para ver». El ranchero agarró la mano del muchacho en sus manos callosas. «David, quiero adoptarte oficialmente. Quiero que seas mi hijo de verdad, no solo en el corazón, sino también en el papel. ¿Aceptas?» El muchacho quedó sin habla. Las lágrimas volvieron a caer, pero esta vez eran lágrimas de alegría. Él nunca había imaginado que iba a tener una familia de nuevo, mucho menos que iba a ganar un padre que lo amara de verdad. «Acepto, apa», dijo David, y por primera vez en la vida llamó a alguien de apa, sin ser por obligación o por miedo, sino por amor verdadero. Pero antes de que pudieran celebrar bien, apareció otro problema. Los documentos que don Geraldo tenía en los baúles comenzaron a causar confusión. Algunas personas poderosas de la región descubrieron que el viejo tenía pruebas de negocios sucios que ellos habían hecho en el pasado y comenzaron a presionarlo de todos los modos. Hubo día que cortaron el agua del rancho. Otro día envenenaron 2 de las vacas que don Geraldo había conseguido comprar. Hubo hasta amenazas de muerte, una nota dejada en la puerta durante la noche diciendo que si él no entregaba los documentos, se iba a arrepentir. David sintió miedo, pero don Geraldo, fortalecido por el amor que había descubierto, no se dejó abatir. Él llamó al delegado de nuevo y decidió hacer una cosa que nunca había imaginado que iba a hacer. Iba a entregar todos aquellos documentos comprometedores a las autoridades. No iba a guardar más los secretos de nadie, no iba a usar más aquello como protección. Iba a entregar todo y confiar que la justicia iba a hacer lo que era correcto. Fue una decisión arriesgada. Cuando la noticia se esparció, mucha gente quedó furiosa, pero también hubo gente que quedó aliviada, porque finalmente iba a poder limpiar su nombre y comenzar de nuevo. El delegado garantizó protección para don Geraldo y David mientras la investigación ocurría. Durante esos meses de investigación, la vida en el rancho fue difícil. Tuvieron que quedarse con un policía viviendo allí, de vigía. No podían salir sin escolta. Pero aún con todo ese problema, una cosa había cambiado. Ahora ellos eran una familia de verdad, y eso daba fuerza para enfrentar cualquier cosa. Fue en esa época que hicieron un descubrimiento importante. El delegado, investigando el incendio del jacal, descubrió que no había sido provocado por ninguno de los interesados en los documentos. Habían encontrado pruebas de que el fuego comenzó por causa de un rayo que cayó durante una tormenta seca, de esas que tienen trueno y relámpago, pero no tienen lluvia. La naturaleza había destruido el jacal, no la maldad humana. La foto que David había encontrado en la basura había sido tomada por un morador que pasaba por la vereda aquella noche y pensó que debía registrar el incendio. Él tiró la foto después porque no sabía que aquello podía ser importante. Fue solo el destino, o quizás algo mayor, lo que hizo que aquella foto parara en las manos del muchacho. Cuando las investigaciones terminaron, mucha cosa había cambiado en la región.
Algunas personas fueron presas, otras tuvieron que devolver tierras que habían tomado de forma errada, y don Geraldo finalmente quedó libre de aquel peso que cargaba hacía tantos años. Pero el viejo no quiso quedarse solo disfrutando la paz conquistada. Él miró a David y le dijo: «Hijo, nosotros sufrimos mucho para llegar hasta aquí. Pasamos por tanta cosa mala. ¿Será que no podemos transformar todo ese sufrimiento en algo bueno?» El muchacho pensó un poco y tuvo una idea. «Apa, ¿y si hiciéramos algo para ayudar a otros niños que están solos en el mundo, igual a como yo estaba?» Don Geraldo sonrió, de esas sonrisas grandes y verdaderas. «Es exactamente en eso que estaba pensando, hijo». Ellos comenzaron a hacer planes. Con el dinero que habían recuperado de los baúles y con la venta de una parte de la tierra que no usaban, consiguieron juntar una cantidad buena y decidieron hacer una cosa que nadie esperaba. En el lugar donde quedaba el jacal destruido, iban a construir una casa de acogida para niños de la calle. La noticia se esparció por la región y vino ayuda de todos lados. Gente que debía favores a don Geraldo, gente que admiraba la valentía del chamaco David, gente que simplemente quería hacer el bien. En pocos meses, en el lugar de las cenizas del jacal viejo, creció una construcción nueva y bonita, con cuartos, refectorio, sala de aula y hasta una cancha para jugar al balón. En el día de la inauguración vino gente de toda la región. Había discurso, había comida, había música. Pero el momento más emocionante fue cuando don Geraldo y David cortaron la cinta juntos, padre e hijo, inaugurando oficialmente la Casa de Acogida San Geraldo, nombre elegido para homenajear al viejo ranchero que había transformado su dolor en amor. Luego, en las primeras semanas, llegaron 5 niños. Niños y niñas que vivían en la calle, sin familia, sin nada. David ayudaba a cuidar de todos, enseñando lo que había aprendido, mostrando que era posible sobrevivir, era posible tener esperanza. Una de las criaturas era una niña de 6 años llamada Ana Clara. Ella había sido abandonada igual que David. Vivía debajo de un puente, pasaba hambre y frío. Cuando llegó a la casa de acogida, estaba tan asustada que no hablaba con nadie. Solo se quedaba acurrucada en un rincón, temblando de miedo. Fue David quien consiguió acercarse a ella. Él se sentó al lado de la niña y contó su propia historia, de cómo había sido encontrado por don Geraldo, de cómo había tenido miedo al principio, pero había descubierto que ni todo el mundo era malo, que aún existía gente buena en el mundo. Ana Clara comenzó a llorar y se lanzó en los brazos del muchacho, y en aquel abrazo David entendió por qué su apa, porque ahora él llamaba a don Geraldo de apa mismo, había insistido tanto en hacer aquella casa de acogida. Era para que otras criaturas tuvieran la oportunidad que él tuvo, la oportunidad de encontrar amor, de encontrar familia, de encontrar esperanza. Los meses fueron pasando y la casa de acogida fue prosperando. Llegaban más criaturas. Venían donaciones de todas partes, aparecían voluntarios queriendo ayudar. Don Geraldo, aún con la edad avanzada y el corazón débil, trabajaba todo el día, conversaba con cada criatura, oía las historias, ofrecía cariño. Un año después de la inauguración, hicieron una fiesta para conmemorar. Todas las criaturas de la casa estaban allí, más don Geraldo y David, algunos vecinos, el delegado que había ayudado tanto, y hasta el fotógrafo que había ampliado la foto allá al comienzo de todo. Durante la fiesta, don Geraldo llamó a David para dar una vueltecita con él. Fueron caminando hasta el lugar donde quedaba el jacal viejo, donde ahora tenía la casa bonita, llena de vida y esperanza. «¿Ves esto aquí, hijo?», dijo el viejo apuntando a la construcción. «Esto aquí nació del sufrimiento, nació de las cenizas, del dolor, de la tristeza, pero nosotros no dejamos que el sufrimiento venciera, nosotros lo transformamos en algo bonito».
David miró a su apa y vio las lágrimas en los ojos de él. No eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de quien finalmente encontró paz. Yo pasé la vida entera guardando los errores de los otros, hijo. Quedé preso en el pasado, con miedo, solo. Pero tú apareciste, un muchacho flaquito y andrajoso, con una foto en las manos, y cambiaste todo. Tú me enseñaste que no importa cuánto uno ha sufrido, siempre se puede recomenzar, siempre se puede escoger el amor en vez del miedo. El muchacho abrazó al viejo con fuerza, y el Señor me enseñó que yo no necesito quedarme solo nunca más. Que familia no es solo quien nace con nosotros, sino quien escoge quedarse a nuestro lado. Ellos quedaron allí abrazados por mucho tiempo, padre e hijo, mirando a aquella construcción que representaba todo lo que habían vivido, todo lo que habían superado. Aquella noche, durante la fiesta, don Geraldo hizo un anuncio que tomó a todo el mundo por sorpresa. Él iba a donar la mitad del rancho para el proyecto de la casa de acogida, garantizando que el trabajo pudiera continuar por muchos y muchos años, aún después que él no estuviera más allí. «Yo no voy a llevar nada de esta vida cuando me vaya», dijo el viejo a la platea que oía en silencio. «Pero puedo dejar algo que va a continuar haciendo diferencia. Y la mejor cosa que yo puedo dejar es esta casa, este proyecto, esta esperanza que estamos plantando en el corazón de cada criatura que pasa por aquí». La fiesta terminó ya de madrugada. Las criaturas fueron a dormir cansadas y felices, con la panza llena de comida buena y el corazón lleno de amor. Don Geraldo y David quedaron sentados en el corredor del rancho, mirando las estrellas en el cielo limpio. «Apa», dijo David, rompiendo el silencio. «¿El señor cree que mi jefa, allá de donde esté, está viendo todo esto?» Don Geraldo puso el brazo alrededor del hombro del muchacho. «Estoy seguro que sí, hijo, y ella debe estar muy orgullosa de ti, del muchacho valiente que fuiste, del hombre bueno que te estás volviendo. Y la esposa del Señor, que ya partió de esta para mejor, ¿el Señor cree que ella aprobaría todo esto?» El viejo quedó en silencio por un momento. Después sonrió. «Mi Josefa siempre decía que uno está en esta vida para hacer el bien, no para acumular cosas. Ella adoraría saber que el dinero de ella está siendo usado para ayudar criaturas. Adoraría conocerte también». David apoyó la cabeza en el hombro de su apa. «Yo quería que ella te hubiera conocido. ¿Quién sabe ella te conoce, hijo? ¿Quién sabe los que ya partieron consiguen vernos desde aquí abajo? Y si consiguen, estoy seguro que ella está feliz. Feliz porque finalmente yo encontré lo que buscaba la vida entera, una familia de verdad». Los dos quedaron allí hasta que el sol comenzó a nacer, pintando el cielo de naranja y rosa. Era un nuevo día, lleno de posibilidades, lleno de esperanza. 2 años se pasaron desde aquel día en que David había aparecido en el rancho con la foto arrugada en la mano. 2 años de mucha lucha, mucho sufrimiento, pero también de mucho amor y superación. La casa de acogida San Geraldo se había vuelto referencia en la región. Ya había acogido más de 30 criaturas, y algunas ya habían sido hasta adoptadas por familias que las amaban de verdad. David había crecido, ya era casi un muchacho. Estudiaba en la escuela del pueblo, ayudaba en la administración de la casa de acogida, y aún tenía tiempo para jugar con las criaturas menores, siempre con aquella actitud cariñosa y paciente que había aprendido con don Geraldo. El viejo ranchero había envejecido, es verdad. Los cabellos quedaron más blancos, las arrugas más hondas, la salud más frágil, pero los ojos de él brillaban con una luz que no tenía antes, una luz de quien finalmente encontró propósito y paz. Una mañana de domingo, don Geraldo llamó a David para conversar. Los dos sentaron debajo del árbol de mango viejo en el patio del rancho, aquel mismo árbol que había dado sombra para tanta conversación importante. «Hijo, necesito decirte una cosa», comenzó el viejo, la voz seria. David sintió el corazón oprimirse. ¿Será que había algún problema nuevo?
¿Será que alguien estaba amenazándolos de nuevo? Pero don Geraldo sonrió y sacó un sobre del bolsillo. Esto aquí es para ti. Son los documentos del rancho. Puse todo a tu nombre. El muchacho abrió mucho los ojos. Pero, apa, el señor no necesita... Necesito, sí, hijo. Necesito garantizar que cuando me vaya de esta para mejor, vas a tener donde morar, vas a tener cómo mantenerte, y principalmente, vas a poder continuar el trabajo que comenzamos juntos. Este rancho, esta casa de acogida, todo esto es tuyo ahora. No solo porque eres mi hijo, sino porque te lo mereces. Tú probaste, día tras día, que tienes un corazón bueno, que sabes amar, que sabes cuidar. David comenzó a llorar. No consiguió contenerse. Apá, el señor está hablando como si fuera a irse luego. El viejo abrazó al muchacho. Uno nunca sabe, hijo. Yo ya estoy viejo, el corazón ya está cansado. Pero aún si me voy mañana, me voy a ir feliz, porque sé que dejé algo bueno en el mundo. Dejé a ti, dejé esta casa llena de criaturas felices, dejé amor donde antes solo había dolor. Ellos quedaron abrazados por mucho tiempo, llorando juntos, pero eran lágrimas buenas, lágrimas de amor y gratitud. La vida continuó, cada día trayendo nuevos desafíos y nuevas alegrías. Tuvo día que una de las criaturas de la casa quedó enferma y ellos pasaron la noche entera en el hospital. Hubo día que llegó una donación enorme que permitió remodelar todo el comedor. Hubo día de fiesta, hubo día de tristeza, hubo día de cansancio. Pero en todos los días una cosa era constante, el amor que unía a aquella familia improvisada pero verdadera. ¿Y la foto? Aquella foto arrugada que había comenzado todo, don Geraldo mandó enmarcarla y la colgó en la pared de la sala del rancho. Cada día, cuando miraba aquella imagen del jacal en llamas, él recordaba de cuán misteriosa es la vida, de cómo a veces las peores tragedias pueden transformarse en las mayores bendiciones. Porque si no fuera por aquel incendio, si no fuera por aquella foto, si no fuera por aquel chamaco curioso y valiente, nada de aquello habría sucedido. Don Geraldo habría muerto solo, amargado, guardando secretos que no valían nada. Y David habría continuado en las calles sin amor, sin familia, sin esperanza. Pero el destino, o Dios, o quién sabe qué fuerza mayor rige este mundo, tenía otros planes. Tenía un plan que involucraba sufrimiento, es verdad, pero que terminaba con amor. Un plan que mostraba que no importa cuán oscuro el camino parezca, siempre existe luz al final. Siempre existe esperanza. Siempre existe la posibilidad de recomenzar. Y así, en aquel rancho sencillo en el interior, una familia nacida del azar y fortalecida por el amor continuaba escribiendo su historia. Una historia de superación, de valentía, de bondad. Una historia que probaba que familia no es solo quien nace con uno, sino quien escoge quedarse, quien escoge amar, quien escoge luchar juntos hasta el final. Don Geraldo y David, apa e hijo, no por sangre, sino por elección, habían transformado cenizas en esperanza, dolor en amor, tragedia en triunfo. Y esa historia, esa linda historia de redención y recomienzo, iba a continuar inspirando a otras personas por muchos y muchos años. Porque al final es eso lo que queda, no el dinero, no las posesiones, no el nombre o la fama. Lo que queda es el amor que uno plantó, el bien que uno hizo, las vidas que uno tocó. Y don Geraldo y David habían plantado amor suficiente para durar varias generaciones. Y cuando las criaturas de la casa de acogida preguntaban cómo todo había comenzado, David siempre contaba la historia de la foto. La foto que cambió todo. La foto que salvó 2 vidas y creó decenas de otras historias felices. Y terminaba siempre diciendo lo mismo: no importa cuánto ustedes sufrieron hasta llegar aquí. No importa lo que dejaron atrás,
Lo que importa es que aquí, en esta casa, ustedes tienen amor, tienen familia, tienen esperanza, y eso nadie nunca más va a poder quitárselo. Y era verdad, porque el amor verdadero, aquel que nace del corazón y no de las circunstancias, ese amor es eterno. Ese amor vence todo. Ese amor transforma, cura, salva, y fue ese amor que salvó a don Geraldo y a David. Fue ese amor que construyó la casa de acogida. Fue ese amor que transformó dos vidas destrozadas en una familia linda y llena de propósito. El sol se ponía una vez más en el horizonte, pintando el cielo con los colores más bonitos. Don Geraldo y David estaban sentados en el corredor, viendo a las criaturas jugar en el patio, oyendo las risas y los gritos de alegría. «Lo conseguimos, apa», dijo David bajito. «¿Conseguimos qué, hijo?» «Conseguir ser feliz, conseguir transformar todo aquel dolor en algo bonito, conseguir probar que vale la pena continuar luchando, continuar creyendo». Don Geraldo tomó la mano del muchacho y apretó con cariño. «¿Sabes lo que aprendí contigo, hijo? Aprendí que la vida siempre da una segunda oportunidad, siempre, y que no importa la edad, no importa cuánto uno ya ha sufrido, siempre hay tiempo de recomenzar. Siempre hay tiempo de escoger el amor». Y allí, en aquel corredor sencillo, con el sonido de las criaturas jugando al fondo y el cielo pintado de dorado, dos almas que se habían encontrado en el momento correcto sabían que habían vencido. Habían vencido la soledad, habían vencido el dolor, habían vencido el miedo, habían escogido el amor, y el amor había vencido todo.